Hola chicos, buenos días. Soy el profe Antonio nuevamente, tratando de seguir ayudándoles en este asunto de su materia de desarrollo web. En esta ocasión con la actividad 7, conexión PHP y MySQL. Eh, Dentro de la actividad estoy mostrando en pantalla la actividad que los pasos de la actividad, la que ustedes tienen abierto también. Y aquí nos describe paso a paso lo que hay que hacer. El código que viene completo, no hay que añadir ni quitar nada. Este código junto con la hoja de estilo, todo esto funciona. Y bueno, veamos, solo como un breve repaso. Primero hay que instalar OneServer. Si no puede instalar OneServer, puede ser XAMPP, dependiendo de la máquina. A veces la máquina no deja instalar OneServer, a veces XAMPP. Voy a escribir XAMPP, XAMPP o XAMPP o OneServer. Los dos funcionan igual, no hay diferencia. Solo cuando las personas no saben mucho de estos asuntos empiezan a haber diferencias, pero realmente no hay diferencia. Trabajan igual. Debes trabajar con la que se deja instalar en tu máquina. Entonces es importante que empieces con tiempo a elaborar esta actividad, porque tienes que instalar y ver cuál se deja instalar, OneServer o XAMPP. Repito, los dos trabajan igual, los dos funcionan bien y los dos con los dos no hay ningún problema. El que se deje instalar, con ese trabaja. Toma en cuenta que cuando en el paso 1 instalas la herramienta, tu editor de HTML y tu OneServer. En OneServer vas a crear una base de datos llamada ARP de acuerdo a tus clases de bases de datos. Tienes que arrancar el servidor, tienes que arrancar acá desde localhost. No sé si esta máquina lo tenga instalado. Creo que no está instalado, pero vamos a ver. No está instalado. Ok. Localhost y phpMyAdmin y eso te da la conexión. Creo que no está instalado. No está instalado. Ok. Localhost, phpMyAdmin. Cualquiera de los dos servidores tienes que entrar ahí. No está instalado, ¿sale? Entonces no hay problema. Arrancas el servidor, creas tu base de datos llamada ARP con estas tablas, muy sencillo. Ahí viene el tipo de datos y el nombre del campo. Recuerda que escribe los campos exactamente igual, porque luego hay problemas. Por eso no funcionan a veces las cosas, porque no están bien escritas. Aquí vienen la tabla TBL usuario, sus atributos y el tipo de datos. Creas la base de datos así, agregas dos registros, lo que sea, cualquier dato, no tiene importancia. Paso 5, lo muestro acá en el cursor. No puedo poner el cursor, sale. Paso 5, procederemos, voy a abrir la pantalla, procederemos a ir a la siguiente dirección de equipo, c-wam www. Yo no tengo instalado OneServer, así que no voy a entrar ahí. Pero si tú tienes instalado OneServer o XAMPP, es una ruta muy parecida en XAMPP. Tienes que encontrar la carpeta www de XAMPP. ¿Sale? Esa es la ruta. Ahí vas a crear
el archivo llamado conexión, que aquí está. Es el código tal cual. Recuerda que la ruta apunta a localhost. Si tu servidor es remoto, aquí en ruta va la IP del servidor remoto y con eso conectas sin ningún problema. Siempre y cuando si tú desde el navegador web pones la IP, tienes acceso a esa base de datos, entonces en el código vas a tener acceso a la base de datos. ¿Sale? En lugar de localhost va la dirección IP. Si es que el servidor está en una dirección IP, o si está una IP de internet, si está en una IP privada, entonces tienes que armar tu LAN, tu servidor y conectarte mediante IP, no mediante localhost. Localhost cuando la base de datos está en la misma máquina donde estás desarrollando. ¿Sale? Si la base de datos es remota, en cualquier parte donde sea, en cualquier parte del mundo es remota, tú aquí vas a poner una IP. Obviamente tienes que conocer la IP del servidor de base de datos. Login, password de la base de datos, por lo general sí pone un password, ¿sale? No dejes sin password, porque a veces no conecta porque no hay un password, nada más por este simple hecho. Entonces mejor pone un password. La base de datos se llama ERP en este ejemplo, y tienes una variable llamada conexión de tipo MySQL connection. Ahí en el curso estoy poniendo donde tenemos la ruta, es la ruta donde está la base de datos o localhost o una IP, login, password y el nombre de la base de datos. Aquí tenemos unos comentarios: habilitar solo para comprobar conexión, ¿sale? Cuando empieces a programar esto, deshabilitas, quitas estos comentarios y ejecutas así. Si te manda un mensaje de texto de conectado, es que vas bien y vuelves a comentariar. Si algo falla, es seguramente un error de dedo. Localhost quizá no está bien escrito, o la IP no la escribiste bien, o la palabra root, que es el login, o el login no lo escribiste correctamente. Por lo regular siempre es un error de dedo. No hay otra razón. Siempre hay conexión. Claro que tiene que estar arrancado WAM server o XAMPP y Apache. Eso tiene que estar arrancado. No importa que PHP-MyAdmin esté apagado, pero del servidor, los servidores sí deben estar arrancados. Y si eso está bien, entonces si no conecta, es un error de dedo. Escribiste algo mal. Casi eso es lo más típico que pasa. Si conecta, sale una pantallita como está en el punto 7, como esta, que es el eco. El eco te manda una impresión a pantalla. Creas un archivo index.php y aquí tienes el código completito. ¿Qué hace el código? Crea una tabla, le pone estos títulos a la tabla: nombres, apellido materno, email, usuarios, password, registro, categoría. Y debajo de esos títulos tenemos aquí bueno, vamos a ver. Por acá arriba tenemos requiere una vez connection.php. Manda a llamar ahí al archivo conexión.php que ya se creó. Tenemos una variable llamada SQL. Ahí en SQL tiene un select a la tabla de usuario y una variable llamada resultado que tiene la conexión a la base de datos
del archivo conexión.php y la variable SQL, que es un select. Y luego tenemos aquí es paja. Ya no es muy importante. Tenemos nuestra tabla y luego tenemos un while. Un while es un ciclo donde el while arranca de 0 hasta que recorre todos los datos de la tabla a la cual apunta la variable resultado, y resultado apunta a nuestra base de datos, a nuestro servidor de base de datos y a la tabla, al select que está descrito ahí arriba. Y de esta manera se va llenando los campos de la tabla de HTML con los datos que tiene la tabla. Aquí arriba, con este código tú puedes hacer lo que quieras ya, porque en lugar de select puedes hacer un update, en lugar de un update puedes usar un insert, un delete, lo que sea necesario. En este caso simplemente es un select y es con un código de ejemplo para que tú puedas hacer más cosas. Lo que quieras ya lo puedes hacer, solamente tienes que entender la estructura del código que estás haciendo y empiezas a hacer las modificaciones pertinentes o todas las modificaciones que tú quieras hacer. Ok, todas las modificaciones que tú quieras hacer, y con ese while tú vas llenando los datos. Puedes hacer lo que quieras. Este solo es un código de ejemplo, viene la hoja de estilo completa ahí dentro. Si en el video no se ve bien el código, no hay problema, métete a la actividad y tienes el código. Simplemente hay que teclear y ejecutar. Aguas con la tecleada, porque muchas veces las cosas no corren cuando son conexiones a bases de datos. Muchas veces no corren por errores de dedo, o sea, por no escribir correctamente. A veces solamente ese es el problema. Tienes tu hoja de estilo y ahí está el resultado. Nada más agregas lo del punto 11 y ya. No tiene mayor complicación. Sé paciente, esto funciona, esto conecta. Y si tú eres creativo y te metes, puedes hacer cualquier instrucción SQL. Ok, chico, pues muchas gracias, espero y sea de ayuda esto. Ya está el código ahí, por eso no subo más código, por eso no usé yo un código. Está el código completito ahí. Solo decirles que esto conecta y esto funciona. Muchas gracias, chicos.